la ciencia hasta el día de hoy a la muerte le llama expirar. Expirar es morir. ¿Por qué? Porque expirar es soltar el aliento que hemos recibido y que nos da vida. O sea, Dios sopló en Adán y la Biblia dice, fue el ser humano un hombre viviente. Cuando expiramos es cuando ese aliento que Dios nos dio vuelve a Él. Mientras nosotros estamos vivos, nosotros estamos respirando. Y ese respirar es que nosotros estamos tomando de Dios aliento y estamos soltando a Dios aliento. Todo tiene que ver con lo que viene de Dios y con lo que vuelve a Dios. Le decía a los chicos a los chicos de la alabanza, que todo va a concluir, toda esta enseñanza, aunque falta un montón, va a terminar en esto. Adorar es sencillamente respirar, porque todo tu ser, todo tu aliento tiene que ver con Dios. Amén. Entonces, pero para llegar a ese punto falta todavía algunas cosas. Estamos hablando de ser verdaderos adoradores, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo y no se halló en el pecado. Eso significa que usted tiene algo a favor en tu sacerdocio, y es que Cristo está intercediendo continuamente por tu adoración. Claro, cuando llegamos a la conclusión de que respirar es adorar, tenemos un Cristo que está intercediendo continuamente por nuestra vida, por nuestro existir, porque todo lo que existe expresa a Dios. Todo lo que tiene vida expresa a Dios. Las plantas y todo ser viviente expresa a Dios. Por eso los salmos dicen que todo alabe a Dios, que todo adore a Dios, que todo exprese a Dios señorío. ¿Por qué? Porque la vida es dada para adoración. La vida es dada a los adoradores. Mientras usted más adore, más vida. Y esto es una cuestión no de canje, sino de gracia. La gracia del Señor nos permite a nosotros respirar y adorar. Hebreos 11:21. Si lo tenemos ahí, lo vamos a leer. Está hablando de un hombre anciano, un hombre que no tiene muchas fuerzas, un hombre que está a punto de encontrarse con su expiración, con su muerte. Y dice la Biblia, por la fe, Jacob, al morir, escuche, estaba a punto de morir. Al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y, ¿qué hizo? ¡Wow! Adoró, apoyado al extremo de su bordón. ¿No le gustaría a usted morir adorando? Hermanos, a mí me encantaría morir adorando a Dios. Que mi expiración, mi último suspiro, mi último respirar sea adorándolo. Vea usted qué importante es la vida, qué importante es el respirar, qué importante es entender adoración. Usted es un verdadero adorador por causa de Jesucristo, porque Él es la verdad y Cristo está en usted. Entonces usted se vuelve verdadero porque la verdad está viviendo en usted. Amén. Sos un verdadero adorador acá en la tierra, pero antes de encontrarte con el Señor te va a encontrar adorando. El Señor va a salir al encuentro de tu vida y va a encontrarte adorando. Y eso es comunión pura. Este hombre ni se enteró cuando dejó de vivir y cuando cruzó el umbral. Ni se enteró. ¿Por qué? Porque tenía tanta comunión que solo el hecho de seguir en esa comunión pasó al otro lado con la misma comunión. Amén. Yo creo en esto y profetizo que el Señor
está levantando una generación, amén, que no va a entender en qué momento termina este ámbito de adoración, sino que sencillamente se va a unir a Dios, y el que se une a Dios es un espíritu con Él. Entonces ni se va a enterar cuando salga de esta tierra y seguirá en comunión con el Señor. Amén. Bueno, Juan 4:23 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Yo sé que hoy es medio magisterial la enseñanza, pero sí le pido que usted preste atención o que tome notas de algunas cosas que el Señor nos va a dar. Primero, entendemos que el verdadero adorador es Cristo, ¿verdad? Ya esto lo hemos asumido, lo creemos y tratamos de entenderlo y desarrollarlo. El verdadero adorador es Cristo. Entonces, antes de la cruz, el Padre buscaba al verdadero adorador y solamente lo encontró en Cristo. Eso significa que después de la cruz, el Padre sigue buscando a Cristo, porque Él es el verdadero. Para que Dios te vea y diga: este es un verdadero adorador, Él tiene que ver a Cristo. Los verdaderos adoradores viven en el espíritu, no operan en la carne, no operan en la humanidad, sino que únicamente en el espíritu. Dice Jesús: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, para ser un verdadero adorador, yo necesito vivir una vida en el espíritu, expresarme en el espíritu. No solo la vida natural que tenemos todos, no solo la vida emocional que tenemos todos, sino la vida del espíritu. Hago un paréntesis, ahora sigo con esto enseguida. Se nos habló el viernes y el sábado de el alma en algunos aspectos, el cuerpo y el espíritu. ¿Sí? ¿Cuántos estuvieron el fin de semana pasado? Bien, para no generar confusiones, porque yo en 2 prédicas anteriores le había dicho a usted esto. Le dije: el alma está unida a la carne cuando operamos en las obras de la carne. Y después le dije: el alma está unida al espíritu cuando operamos como ser espiritual. ¿Sabe por qué los apóstoles en todas sus cartas, tanto Pablo como otros apóstoles, dicen el espíritu y la carne? ¿Por qué no hay un intermedio ahí? Porque ellos dicen: esto es lo del espíritu y esto es lo de la carne. En ningún pasaje te nombra cosas que sean del alma. En ningún pasaje los apóstoles te dicen: esto es del alma. ¿Vieron eso? ¿Se dieron cuenta? Busquen, estudien la Biblia y no hay un pasaje que diga esto es del alma, sino que los apóstoles te dicen: o es de la carne o es del espíritu. ¿Por qué es eso? Porque el alma fue diseñada para la obediencia. El alma está programada para obedecer. ¿Y qué es lo que obedece el alma? O la carne o el espíritu. El alma obedece aquello que gobierna nuestra vida. Si a mí me gobierna la carne, mi alma va a obedecer a la carne, va a sujetarse. Es más, se va a unir con mi carne. Si a mí me gobierna el espíritu, mi alma se va a unir al espíritu. ¿Se entiende? Entonces, ese punto lo quería dejar claro, porque cuando uno hace separación entre cuerpo, alma y espíritu, nosotros entendemos que el alma tiene un gobierno y el alma no tiene un gobierno. El alma es gobernada o por la carne o por el espíritu. Entonces yo no puedo individualizar el alma. ¿Quedó claro? Amén. Entonces, si soy carnal, mi alma está unida a mi carne. No sé cuándo termina mi carne y empieza mi alma. Pero si soy espiritual, mi alma está unida al espíritu. No sé cuándo termina mi espíritu y empieza mi alma, porque es uno solo. ¿Dónde se comprueba esto? Y ya salgo de este paréntesis, porque si no voy a seguir por acá. ¿Dónde se comprueba esto? Que la Biblia dice que el velo que fue rasgado es la carne de Jesús. Dice el velo que fue rasgado, que es su cuerpo, su carne.
Entonces, la carne de Jesús es el velo que fue rasgado. ¿Y qué pasó cuando se rasgó el velo? El lugar santo y el lugar santísimo quedaron como un solo lugar. ¿Y qué pasó cuando Jesús molió o le molieron el cuerpo, su carne? Dice que se derribó la pared intermedia. ¿Eso qué significa? Que todas las divisiones que había en el tabernáculo desaparecieron. La pared que dividía a los gentiles del pueblo elegido desapareció. Ahora somos un solo pueblo. La pared que dividía el lugar santo del lugar santísimo, que representa el espíritu y el alma, ese velo que estaba dividiendo eso desapareció, fue rasgado. Entonces ahora hay una sola dimensión: o es tu alma y tu espíritu, o es tu alma y tu carne. Según que gobierne el alma, se sujeta y se une. Entonces los verdaderos adoradores, cierro paréntesis y vuelvo, viven en el espíritu. Entonces ellos entienden que su espíritu y su alma están unidos. ¿Por qué? Porque no viven en la carne, ¿sí? Viven en verdad. ¿Y eso qué significa? Que no necesitan fingir una identidad. El que es verdadero no tiene ropaje, no sé cómo decirlo, caretas, máscaras. No es un religioso, no tiene hipocresías. El que es verdadero es genuino, es verdadero en todo, dentro del salón, fuera del salón, con los parientes, con los amigos. Es el mismo, no cambia, porque es verdadero. Es algo que necesitamos establecer a través de la verdad que es Cristo y que se expresa en nosotros en todo lugar. Amén. En su trabajo usted tiene que ser genuino y verdadero. Otra cosa, los verdaderos viven en obediencia. La característica que los lleva a Jesús a ser un verdadero adorador es que Él adoró al Padre con su obediencia. O sea, fue obediente, y eso trajo al corazón del Padre placer. Miren, Hebreos 5:8 dice: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era. ¿Por qué dice aunque? ¿Sabe por qué dice aunque? Porque no fue librado de los padecimientos. Y era Dios en la tierra. Era Dios mismo viviendo en el cuerpo de un ser humano. Era el Verbo hecho carne. Pero aunque era el Hijo y era Dios y era todopoderoso, fue sometido a padecimientos. Y por lo que padeció, aprendió. Aunque era hijo, tenía que aprender la obediencia. ¿Eso qué significa? Que no hay ningún título que a usted y a mí nos libre de los padecimientos para la obediencia. Podríamos decir, aunque es apóstol, por lo que padeció, aprende obediencia. Aunque es profeta, por lo que padece, aprende la obediencia. Aunque es evangelista, aunque es pastor, aunque es maestro, aunque es hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ningún título te libra de aprender a obedecer. Amén. Todos necesitamos aprender la obediencia. Entonces, este es un punto clave. ¿Por qué? Porque si lo hizo con el Hijo mismo, también lo va a hacer con usted. Era el mismo Cristo y no fue librado de los padecimientos que enseñan obediencia. Entonces dice, aunque era hijo, no fue librado porque por medio de lo que padeció aprendió la obediencia. Así que si no se salvó ni el mismo Cristo de los padecimientos para aprender la obediencia, usted y yo tampoco. Un verdadero adorador aprende la obediencia por medio de diferentes procesos que Dios permite en nosotros. Mire, hermanos, si usted entendiera esto, usted celebraría cada cosa difícil que usted esté viviendo. ¿Sabe por qué? Porque usted diría, en este ámbito difícil es donde yo aprendo obediencia.
El gordo se quedó sin trabajo, yo aprendo obediencia. Mi mujer no tiene lo otro, yo aprendo obediencia. No tenemos esto, no tenemos aquello, aprendo obediencia. Cada proceso, de eso se trata, disfrutar. Por medio de lo que padeció, aprendió la obediencia. Miren, entonces la obediencia en el Hijo es la expresión de adoración. Cada vez que el Hijo obedecía, el Padre recibía adoración. Cada vez que el Hijo obedecía, el Padre recibía adoración. El Padre olía ese sacrificio, olía eso que era vida, que era olor fragante, y el Padre hacía: mi Hijo está obedeciendo, está adorándome. La obediencia del Hijo me adora. Por eso fue a la cruz, y por eso el sacrificio de la cruz fue satisfactorio para el Padre, porque fue en obediencia. Jesús dijo: nadie me quita mi vida, yo mismo la doy, porque es el acuerdo que tenemos con el Padre. Yo estoy acá para obedecer. El ir a la cruz es expresión de obediencia. Hermanos, cada vez que usted va a la cruz, cada día que usted va a la cruz, se niega a usted mismo, muere a sus decisiones, muere a todo lo que usted siente, muere a un montón de cosas a diario. Tu desobediencia no adora, por más que nosotros justifiquemos la desobediencia, porque lo que más hacemos es justificar cuando no obedecemos. Hablo de mí, usted se conoce a usted, pero yo, cuando desobedezco, lo que más hago es justificar la desobediencia. No, pero no lo hice por esto, no lo hice por esto otro, y Dios me está mirando y dice: no hay excusa. Si sos un verdadero adorador, tu obediencia me adora. Tu obediencia es olor fragante. Tu obediencia es lo que yo recibo. Entonces, los verdaderos obedecen al Padre. Aprendemos de Jesús. ¿Hay padecimientos? Sí, hay. Aprendemos obediencia con los padecimientos, y si no aprendemos, los vivimos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces terminamos aceptando que el gobierno es de Dios y que no hay otra cosa más que obedecerle. Mateo 3:17, Marcos 1:11 y 2 de Pedro 1:17. Quiero decirle esto: como vamos a ver el reflejo de Cristo en nosotros, es muy necesario poder entender. Por eso le dije que esto es un poco magistral. Tanto Mateo como Marcos, como Lucas y Juan hablan del Hijo como el amado del Padre. Esa frase, Hijo amado, significa el Hijo de mi corazón, el Hijo de mi amor, el Hijo que fue engendrado o que salió de mi amor. Eso significa Hijo amado. Dios diciendo: esto es lo que produjo mi amor. O sea que Cristo nació del amor de Dios, se desprendió del amor del Padre. Cristo no fue inventado, Cristo es Dios mismo. Pero ¿cómo es que, por entender la Trinidad, cómo es que nosotros separamos? Porque recién le dije: no separe su alma del espíritu o de la carne. Y yo podría decirle: no separe a Cristo del Padre y del Hijo, porque nosotros lo separamos, decimos: esto es el Padre, esto es el Hijo y esto es el Espíritu. Pero no deberíamos separarlo. Cristo es todo en todos. Cristo es en el Padre y Cristo es también en el Espíritu. Amén. Entonces no sabemos cuándo empieza uno y termina el otro. ¿Por qué? Porque hay una unidad, no hay más separaciones. Aunque podemos decir que son tres, la Biblia dice que los tres son uno. Eso significa que hay una unidad ahí. Ahora, el Padre expresa al Hijo, y el amor del Padre suelta al Verbo sobre la tierra. Es el amor del Padre. Si usted se hace una pregunta natural, como diciendo: ¿y quién inventó a Cristo? La Biblia dice que Él es antes de todas las cosas. Eso significa que no hay un antes de Cristo, ¿sí? Tampoco hay un después de Cristo. O sea, todo tiene que ver en Cristo.
Entonces, como Él es antes que todas las cosas, todo fue creado por Él, en Él y para Él. Bien, como Él es la omega, Él es el alfa, el principio, y la omega, el final, no hay nada fuera de Él. O sea que todo está dentro de Cristo. Él es antes que todos y Él es el final de todo. O sea que no hay nada después de Cristo. Entonces, mire qué importante es esto, ver cómo los evangelistas tratan de mostrarle a la gente lo que el Padre decía de ese Jesús, que era el verbo hecho carne, era Cristo, era la expresión de Dios, pero ahora viviendo como ser humano en un cuerpo natural, mortal y lleno de debilidades. Por eso los religiosos le tenían bronca a Jesús, porque no podía ser que Dios estuviera viviendo en un ser humano. Ahora, Mateo 3:17 dice: hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Marcos 1:11 dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, tanto Mateo como Marcos como Lucas usan estas frases hablando del bautismo de Jesús. ¿Sí? Sígame, présteme atención porque lo voy a pasear por la Biblia. Miren, en el bautismo de Jesús es donde el Padre expresa: este es el Hijo de mi amor, este es el Hijo que nació de mi corazón, este es el Hijo que mi amor dio a luz para que fuera el Verbo y viviera con un nombre llamado Jesús. Vive en la tierra, nació de acá, de mi amor. Este es el Hijo de mi amor. Entonces, ¿qué es lo que dice Mateo? Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. De alguna manera es el Padre expresándose al público presente. Es el Padre declarando una palabra para que todo el cosmos y el universo sepan que ese que se llamaba Jesús era el Hijo del amor del Padre, el que complace mi corazón. Eso significa: en quien tengo complacencia. En este Hijo encuentro mi corazón complacido. Ahora, mire lo que dice Marcos 1:11. Vino una voz de los cielos que decía, ¿qué dice? Tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. ¿Cuál es la diferencia de uno con el otro? Que uno está hablándole a un público presente, el otro dice: la voz del Padre le habló a Cristo, la voz del Padre le habló al Hijo y le dice al Hijo: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Los dos están hablando del mismo bautismo. Lucas usa lo mismo que Mateo: en quien tengo complacencia, como la voz del Padre. Ahora, lo importante de esto es que había uno más ahí que no escribió un evangelio, sí tiene sus cartas, que Pedro, segunda de Pedro 1:17. Ahora, tenga en cuenta que en el bautismo de Jesús, el que narró esto o el que contó esto fue Juan el Bautista. Sin embargo, usted sabe que Lucas narró lo mismo, Mateo narró lo mismo, Juan lo hizo diferente porque lo hizo desde otra revelación, pero los evangelios hablan del bautismo de Jesús y de la voz del Padre diciendo: este es el Hijo de mi amor. Ahora, mire lo que dice 2 de Pedro 1:17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¡Fua! Mire, ¿sabía usted que los evangelios cuentan que Pedro no quería bajarse de la montaña porque ahí arriba había hecho, quería hacer una enramada para quedarse con Moisés y Elías, porque había mucha gloria? Y la voz del Padre habló y Pedro estaba ahí, y Pedro después en su carta dice: yo escuché la voz del Padre, que coincide con lo que escuchó Juan el Bautista, con lo que narra Mateo. No sé si sabía que Mateo estaba escribiendo, o lo que narra Marcos,
que Cristo es el Hijo amado. Cristo es el que complace al Padre. Entonces, el Hijo amado, que significa el Hijo de mi amor, el Hijo de mi corazón, y significa el que complace mi corazón, en quien todos mis deseos se cumplen. Miren la frase del Padre. Significa que no hay placer para Dios fuera de Cristo. No existe el placer para Dios fuera de Cristo. Si yo quiero complacer a Dios, no puedo hacerlo fuera de Cristo. Todo es en Cristo. Todo lo que el Padre va a recibir de David es en Cristo. Por eso somos la expresión de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia. ¿Por qué? Porque todo lo que usted y yo expresamos como hijos de Dios hace que a través de Cristo sea placentero para el Padre. Pero si no está Cristo, el Padre no se complace, no lo recibe. ¿Se entiende, verdad? Ok, porque el Padre dio testimonio de que el que complace su corazón es el Hijo, no hay otro. La religión no pudo complacer el corazón del Padre. Los que cumplían la ley no pudieron complacer el corazón del Padre. Los que ofrecían sacrificio, los sacerdotes, hermanos, no pudieron complacer el corazón del Padre. Solo el Hijo. Y sabe lo maravilloso que cuando Él se va a bautizar, Jesús todavía no había empezado su ministerio, no tenía ni un milagro hecho, no tenía ninguna señal, no tenía discípulos, ni siquiera había empezado. Y el Padre dice: este me complace. ¿Por qué? Porque no es el trabajo que yo pueda hacer lo que complace al Padre. ¿Saben lo que es? La obediencia. El Hijo era complaciente en el Padre porque lo estaba obedeciendo. Juan no lo quería bautizar. Juan decía: yo necesito que vos me bautices a mí. ¿Cómo me vas a pedir que yo te bautice a vos? Juan no quería bautizarlo y él dice: no, Juan, es necesario que esto se cumpla. Estoy acá en obediencia. Pero ¿sabe por qué Juan no lo quería bautizar? Porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecados y Jesús no tenía pecados. Por eso dice: fue tentado en todo y no se halló en el pecado. Y Juan dice: pariente, porque eran primos, primo, yo te conozco, ¿cómo te voy a bautizar? Vos sos el Cordero de Dios. O sea, lo conocía como primo y lo conocía como Cordero de Dios. ¿Cómo te voy a bautizar? Yo necesito ser bautizado por vos. Por eso Pablo, redoblando todas las apuestas, y entiéndame el término, Pablo dice: a nadie conozco según la carne. ¿Sabe por qué Pablo dice eso? Porque los demás apóstoles decían: nosotros anduvimos con Jesús, comimos con Jesús, dormimos en la misma casa que Jesús, anduvimos a la parcita de Él. Y Pablo dice: a nadie conozco yo según la carne. Yo no compartí con el Jesús de carne. A mí se me reveló el Cristo resucitado de los muertos. ¡Fua! Ahora Juan conocía a los dos, al según la carne y al Cordero de Dios. Y Juan dice: no te puedo bautizar. Y él dice: no, yo estoy acá en obediencia. Juan, no podés impedir mi adoración. Soy un adorador. Cuando usted impide que algo o alguien frene tu obediencia, usted está permitiendo que alguien toque su adoración. Dios me pidió esto, pero no lo hago. ¿Por qué? Y porque escuché el consejo de fulano. No porque me junté con mengano y él me hizo ver que no. Entonces, pero si te lo estaba pidiendo Dios, ¿por qué anda buscando consejo? Porque a veces los consejos que buscamos nos impiden la obediencia y nos frenan nuestra adoración. Decirle que está al lado tuyo: que nadie frene tu adoración. Vamos, dígaselo, dígaselo. Porque cuando Dios te pide algo, hermanos, es porque usted tiene la capacidad para dárselo a través de Cristo.
Es por medio de Cristo que el Padre dice: yo sé que lo vas a hacer, así que hacelo porque el Hijo está en vos y el Hijo te hace agradable. No hay nada más que obedecer. Pero cuando yo permito que alguien diga: no sé, fíjate, y yo digo: no, entonces no lo hago. Listo, soné, alguien se metió en mi adoración, ya no soy obediente. Por más que tenga excusa, no soy obediente. Por más que me justifique, no soy obediente. Y eso significa que ya no soy un adorador, por lo menos en eso que Dios me pidió. Nada complace el corazón del Padre, solo el Hijo. Entonces Mateo presenta la idea de un Dios que está presentando y confirmando al Hijo en público, y Marcos y Lucas presentan la idea de un Dios que está hablándole a su Hijo ante toda la gente. Tanto Mateo como Marcos y Lucas presentan a Dios diciendo: estoy complacido por la vida del Hijo. Ahora, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es Juan el Bautista. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes que mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más, para que fuese manifiesto a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo esto: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¡Wow! Mire la presentación que hace Juan para decir lo mismo que dijo Mateo, Marcos, pero él lo hace desde la perspectiva de: yo tengo un testimonio que es mío. A mí me dijo el Padre que me iba a dar una señal, y fue el Espíritu Santo. Yo bauticé a mucha gente, pero cuando bauticé a este, el Espíritu Santo reposó sobre él. Yo lo vi. La misma voz que a mí me envió a bautizar es la voz que me dijo: este es mi Hijo. Esto es un testimonio. Yo, como el espíritu de la profecía, estoy anticipando el camino del Mesías. Yo estoy profetizando de algo que viene. Él era antes que yo, Cristo, el primero en todo. Y Él, que era antes que yo, me envió. Y ahora yo lo reconozco a Él. Ahora, todo esto para decirle a usted que el Hijo es el que complace el corazón del Padre. Dice Marcos 9:7. Entonces vino desde la nube, y la nube que le hizo sombra, desde esa nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Este mismo pasaje con estas palabras aparecen en Mateo, aparecen en Lucas y aparecen aquí en Marcos. Presentan al Padre diciendo que escuchen y que atiendan a la voz del Hijo. Es el Padre diciendo una frase parecida a la del bautismo, pero ahora el Padre dice: yo necesito que ustedes lo escuchen al Hijo. O sea, no es una presentación de decir: bueno, este es mi Hijo amado, en este se complace mi corazón. Ahora el Padre como que extiende la oferta a decir: ustedes también me pueden complacer si lo escuchan a este, porque este es el que complace mi corazón. Y si ustedes lo escuchan a él, ustedes también van a ser complacientes. O sea, la oferta de Dios fue generosa, hermanos. Es una generosidad para decir: no es únicamente este Hijo el que me puede complacer, sino todo aquel que lo escuche a él. Por eso cuando se habla de expresar a Cristo, de tener comunión con Cristo, de escuchar a Cristo,
es que escuchando a Cristo me convierto en un verdadero adorador. Toda persona que escucha a Cristo es verdadero adorador. Yo adoro cuando aprendo a oír. Yo adoro cuando aprendo a obedecer, pero también adoro cuando aprendo a oír. Cuando mis oídos están atentos a Cristo, al Padre, yo estoy en adoración, estoy en comunión. Decirle que está al lado tuyo, oír también es adorar, porque oír al Hijo es que el Hijo se pueda meter en nosotros como el verbo, como la palabra. De hecho, hermanos, miren, Mateo, Marcos y Lucas presentan al Padre diciendo: escuchen al Hijo, atiendan la voz de Dios. Juan, ¿sabe cómo lo presenta? Este es el verbo que se hizo carne y habitó en medio de nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. ¿Qué te están diciendo? Los otros te narran la historia diciéndote: dijo el Padre que escuchen al Hijo. Juan dice: la palabra viviente es el Hijo. Es el verbo hecho carne, es el Padre hablando. Es la palabra del Padre viviendo en una persona. ¿Cómo no lo vas a oír? No es el hijo del carpintero, no es el hijo de María. Por eso, hermanos, estas declaraciones como las de Juan rompen todo tipo de familiaridad. Porque usted tiene que saber cuándo es un ser humano hablándole, un ser humano dándote consejos, y cuándo es Dios hablándote a través de un vaso de barro, que puede ser más imperfecto que vos o menos imperfecto, pero que es el Padre hablando. Usted tiene que saber en qué momento reaccionar a la voz del Padre, porque eso te hace un verdadero adorador. Porque encontrás la voz de Cristo en el cuerpo, en tu hermano, en tu hermana, y entendés que es Cristo el que te habla y no es tu hermano. Entonces no hay una adoración hacia la humanidad del profeta que te habló, sino que tu obediencia está condicionada a Cristo. Pero eso ¿qué hace? Eso hace que todos nos necesitemos acá adentro. Eso hace que todos podamos encontrar la voz del Padre en la boca de cada uno de los que estamos acá. Si yo puedo encontrar la voz del Padre en usted, entonces yo puedo obedecer la voz del Padre, y eso a mí me hace un adorador. Si yo quiero ser un verdadero adorador y adorar a Dios en todo tiempo, tengo que escuchar la voz de Dios, que más de una vez me ha hablado a través de usted. Y no es que Dios diga: no, acá se habla únicamente a través del pastor, y si no es el pastor o algún profeta reconocido, yo no hablo. No, hoy Cristo, el Padre, el Espíritu habla por medio del cuerpo, y eso nos compromete. ¿Sabe a qué nos compromete? Nos compromete a no decir: a mí me parece. Sáquese eso de la lengua. No es lo que a usted le parece. Otra frase: yo pienso. ¿A quién le importa lo que usted piensa? Es Dios hablando. Entonces, a mí me parece, no cuenta. Yo pienso, no cuenta. Yo siento, tampoco cuenta. Es el Padre. Es el Padre. El Padre reproduciéndose a través del cuerpo, y los adoradores en obediencia adorando. Miren, si en algún momento yo voy a darle un consejo y yo no le aclaro esto, y yo le digo: mire, hermano, a mí me parece que usted lo que tiene que hacer, usted fréneme ahí nomás, y me dice: no me diga a mí me parece, no me importa lo que a usted le parece, me importa lo que el Padre dice. ¿Sí? Hago esto público para que usted aprenda a discernir la voz de Dios.
Ahora, si yo le aclaro antes y le digo, mira, te voy a dar un consejo que es mío, no es Dios hablando, es diferente. Por eso Pablo en las cartas dice, esto digo yo, pero Pablo también dice, esto dice Cristo. Porque él escribe en las cartas lo que él escuchaba de Dios y lo que él podía aconsejar a la gente. Entonces el verdadero adorador es dos cosas. Acá nos volvemos en dos ámbitos: la expresión del verbo y la obediencia al verbo. Si yo soy un verdadero adorador, yo soy la expresión del verbo. Ya no tengo que decir a mí me parece, yo pienso, yo siento, no sé, ocurrencias mías. No, ya corté con eso. Soy la expresión del verbo. Esto es lo que Dios dice. Esto es lo que el verbo expresa. Por un lado soy la expresión del verbo, pero también soy el que obedece a la voz del verbo. Eso significa que aprendo a escuchar. Este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Se anima a hacer un ejercicio, a profetizar? Póngale la mano en el hombro que está al lado suyo. Ahora, usted va a ser el Padre hablando, así que póngale la mano ahí bien firme, como el Padre con toda su autoridad la pondría en esa persona. Y diga esto conmigo: este es mi hijo amado, a él tienen que oír. Ahora mírelo. ¿Usted está convencido que ese es el hijo amado? ¿Qué es lo que te convence? La expresión del hijo. Lo que a mí me convence que ese es el hijo amado es la expresión del hijo. Mientras más se expresa el hijo, más estoy convencido que ese es el hijo amado, y eso hace que mi oído esté presto para adorar en obediencia. Ahora, si lo veo como amigo, como pariente, como colega, como hermanos en Cenillosa, son todos parientes. Es increíble esto. Menos mal que vinimos de otro lado nosotros. Acá son todos familiares, todos casados con todos. Impresionante. Amén, me dicen. Son toda familia. Pero mire qué sencillo es esto: ver a Cristo en ese que puede ser tu pariente, puede ser tu familia, puede ser. Por eso Juan tenía que discernir entre el primo y el cordero. Este es el cordero de Dios, no mi pariente, che primo, che tío, che cuñado, che suegro. Ver a Cristo, ver a Cristo, ver a Cristo, ver a Cristo. Deja de ver al pariente y mira a Cristo. Amén. Porque es la única manera de que seas verdadero adorador. Porque cuando Cristo te habló a través del pariente y miraste al pariente, ¿qué pasó? Desobedeciste. Porque no pensaste que podía ser Cristo hablándote. No, es mi viejo, pero mi viejo siempre fue mañoso. No, era Cristo hablándote. No, era mi mamá, pero mi mamá se levanta ladeada, así que hay que aguantarla. No, era Cristo hablándote. No, es que mi esposito, mi esposita. Dejen de ver al pariente. A nadie conozco según la carne. Entre los matrimonios, conocés según la carne porque tenés intimidad y relaciones íntimas. Pero tenés que conocer el Espíritu, porque no es según la carne, es según el Espíritu. ¿Cómo vas a saber que Cristo te habla a través de tu esposo y de tu esposa con el cual tenés intimidad? ¿Ves? Entonces, cuando estás mirando el vaso de barro y todo lo externo y lo que vos conoces, muchas veces no has adorado cuando Cristo te habló. Un verdadero adorador es la expresión del verbo y es el obediente a la palabra del verbo. Entonces ya no es lo que yo me imagino, sino el verbo que se expresa en mí. El verdadero
adorador conecta toda su vida de comunión a la expresión de Cristo. Es decir, en todo lo que yo hago para tener comunión, se tiene que expresar Cristo. ¿Amén? ¿Ves? ¿Sabe por qué nosotros a veces no aceptamos un mensaje como este? Porque nosotros pensamos que adorar es cantar, que adorar es emocionarse y cantar canciones lentas y tristes. Y cuando alguien te dice, no, tu obediencia es adorar. Escuchar a Dios es adorar. Expresar a Dios es adorar. Respirar a Dios es adorar. Pero si respiro en una atmósfera que no es Dios, no estoy adorando. Entonces un verdadero adorador conecta, escuche esto, conecta toda su vida de comunión a la expresión. ¿Qué significa eso? Que toda mi vida de comunión se conectó a lo que tengo que expresar. Entonces, mientras más hago cosas, más expreso a Cristo. Mientras más ando en diferentes lugares, más soy consciente de que soy la expresión de Cristo, porque toda la comunión yo la llevé a la expresión. La lectura bíblica, las canciones, la oración, los ayunos, las peticiones, las reflexiones, todo lo que usted tiene para comunión con Dios, que usted dice, no, este es mi tiempo de comunión. Algunos le llaman a eso altar, y usted dice, no, este es mi altar. Bueno, llámele como quiera, pero eso llévelo a la expresión. De nada le sirve a Dios teniendo una persona cantándole en privado y blasfemando en público. De nada le sirve a Dios tener una persona en el privado leyendo la palabra y en público diciendo un montón de barbaridades contra los demás. Eso no es ser verdadero adorador. ¿Por qué? Porque todo lo que tengo para comunión lo voy a llevar a la expresión. Porque todo lo que hago es expresar. Y si tengo comunión, lo voy a mostrar y lo voy a manifestar en la expresión. Los frutos van a ser evidentes, van a ser visibles. La gente va a saber que usted está expresando a Cristo. La gente va a saber que usted tiene comunión. La gente va a saber que usted ora. La gente va a saber que usted ayuna. Pero no porque usted se lo diga, hoy estoy ayunando, no me toques porque estoy santificado. No, la gente va a saber que usted ayuna porque toda esa comunión que usted tiene en el privado, usted la lleva a expresarlo en público. Entonces, cuando alguien dice, hermanos, yo estuve orando 4 horas, pero después no puede perdonar a su vecino, anda estafando, anda mintiendo, anda delinquiendo, ¿usted cree que Dios toma ese tiempo de 3 horas o 4 horas de comunión? Claro que no, porque no está la expresión del Hijo. Ahí lo que hay es un sacrificio humano, pero no es Cristo. Entonces eso no es adoración. Tu tiempo de lectura de la palabra, si no está Cristo, no es adoración. Tu tiempo de canciones en la mañana, si no está Cristo, no es adoración. Todo tiene que ver con Cristo. Donde no está Cristo, nosotros lo único que hacemos son eventos religiosos, patrones religiosos, costumbres religiosas. Por eso hay gente que ayuna toda su vida pero no cambia. Ora toda su vida pero no cambia. Canta toda su vida pero no cambia. Porque todo tiene que ver con la expresión del Hijo, no con patrones aprendidos en una escuela de adoración. Lucas 20, versículo 9. ¿Me acompaña? Cortito, lo hago, le prometo, 10 minutos. Alguien que me avise después de 10 minutos y nos vamos a casa. Pero es muy importante esta historia. Lucas 29 dice, comenzó Jesús luego a decir al pueblo esta parábola. Está Jesús hablando, métase en el cuadro, ¿sí? Métase ahí en el diálogo. Es como que Jesús te esté contando esta historia. Y el Señor empezó a hablar y dijo, un hombre plantó una viña y la arrendó a los labradores. Se ausentó por mucho tiempo, se fue por un buen tiempo, ¿sí? ¿Qué pasó? A su tiempo, este que se había ido envió un siervo
a los labradores para que le diesen fruto de la viña. Pero los labradores, ¿qué hicieron? Lo golpearon y enviaron con las manos vacías. O sea que regresó al padre con las manos vacías. Versículo 11. Volvió a enviar otro siervo más a ellos, y a este también lo golpearon, lo afrentaron y lo enviaron con las manos vacías. Otro más que lo volvió al padre con las manos vacías. Versículo 12. Volvió a enviar un tercer siervo. Mire la paciencia del padre. A la humanidad, a esos hombres labradores malvados, volvió a enviar un tercer siervo. Mas ellos también a este tercer siervo lo echaron fuera y lo hirieron. Entonces, ¿qué dice el padre? Le envié 3 y todavía no reaccionan. Me los mandan golpeados, con las manos vacías. ¿Qué dice el padre? Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Voy a enviar a mi hijo. Ahí está la expresión de amor. El hijo que nació del corazón del padre. Voy a enviar a mi hijo amado. Voy a enviar a este que no hay nada más poderoso y glorioso y querido para mí que este. Le envío a mi hijo. ¿Y qué dice? Quizás cuando lo vean al hijo van a tener respeto. Mas los labradores, al verle al hijo, discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, todos ellos dijeron: Dios nos libre. Pero Jesús, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Ustedes nunca entendieron esto? Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien esta piedra cayere será desmenuzado. La gracia expresada en 3 partes. Primera parte de la expresión de la gracia es Noé. La Biblia dice que Dios dijo: voy a destruir la humanidad porque ha llegado el pecado hasta acá arriba. Voy a enviar un juicio y voy a ahogarlos a todos con un diluvio. Y la misma Biblia dice esto en el Viejo Pacto, en el Antiguo Testamento. Dice: pero Noé halló gracia. Y por causa de la gracia se convirtió en la oferta para el que quisiera salvarse, en la expresión de la gracia. Noé es el primer siervo que vuelve con las manos vacías, porque la humanidad siguió igual de terca. Se salvó él con sus ocho integrantes ahí en la familia. ¿Y qué pasó? Todo siguió igual. Dios levantó un segundo siervo llamado el libertador, al cual le entregó toda la Torá, toda la ley. Ese fue Moisés. Y aunque Moisés estableció todo un ámbito jurídico y legal por todo lo que él escribió a través del Pentateuco y demás, todo eso, hermanos, no convenció a la humanidad. El ser humano seguía igual de terco. Envió un tercer siervo que está representado en todo lo que es los profetas. De hecho, la teología cree que los 3 tienen que ver con los profetas.
Pero en este tercer siervo que tiene que ver con los profetas y llega hasta Juan, a quien decapitaron, Juan el Bautista, a quien le cortaron la cabeza por decir lo que Dios pensaba y lo que él recibía. O sea que la humanidad seguía en la misma posición de rechazar a los diferentes ámbitos de gracia que se estaban expresando en esta historia que cuenta Jesús. Y lo que a mí me apasiona es que es Jesús contando 3 periodos de la gracia del Padre, diciendo: envió un siervo, lo golpearon, lo rechazaron; envió otro siervo, lo golpearon, lo rechazaron; envió un tercer siervo, lo golpearon, lo rechazaron; siguió enviando hasta que mandó al Hijo, diciendo Jesús: el Padre me envió a mí, yo soy el Hijo, pero ya sé lo que va a pasar conmigo. Me van a echar afuera y me van a matar, porque van a decir: este es el Hijo, quedémonos con la herencia, matémoslo a él. Por eso el Padre solo busca al Hijo. Por eso murió en la cruz, por eso los hombres lo rechazaron, por eso entre Barrabás y Jesús dijeron: Barrabás, porque ya estaba establecido. El verdadero adorador ya estaba destinado a morir. Por eso cada vez que usted muere a su yo, a su ego, a su pensamiento, usted está representando al verdadero adorador. Juan dice: hemos recibido gracia sobre gracia. No bastó solo con la gracia de Noé, Moisés, los profetas. Recibimos gracia sobre gracia, el favor del Hijo, la vida del Hijo. Eso es gracia sobre gracia. Algo que tu mente natural no puede entender, solo lo puedes expresar en escucharle, en obedecerle, en saber que tu adoración es continua 24/7. El Padre dijo: si le envío al Hijo, lo van a respetar. Pero no lo respetaron. Ahora, esta sería la pregunta: ¿usted respeta la vida del Hijo que el Padre le dio? ¿En qué se nota el respeto? En lo que usted hace, en lo que usted dice, en lo que usted piensa. Todo eso a mí me da un panorama de que si respeto o no respeto la vida del Hijo. Por eso yo les hablé hace algún tiempo atrás que uno genera una cultura y aprende a vivir en deshonra a la vida del Cristo que nos habita, porque la gracia siempre nos da el entendimiento de que Cristo está presente. Y como Él está siempre presente, no importa que yo le falle, Él sigue presente. Dice: nada me puede separar del amor de Cristo, ni el pecado, ni la angustia, ni la desnudez, ni el hambre, ni un principado, ni potestad, ni la muerte. Nada me puede separar. O sea, estoy unido al amor de Cristo. Somos inseparables. ¿Y qué pasa cuando yo aprendo a vivir una vida de desobediencia? Sigo unido a Cristo, pero no tengo una vida de honra. Soy un desobediente unido a alguien que lo ama. Soy alguien que no honra, unido
a alguien que lo ama. Entonces, ¿qué es vivir en santidad? No es hacer sacrificios. Vivir en santidad no es algo que te cueste y que puedas vencer con tu carne. No, vivir en santidad es vivir honrando la vida del Hijo que el Padre nos ha dado. Vivir en santidad es vivir honrando, respetando al Hijo. El Padre dijo: voy a enviar al Hijo y lo van a respetar. Ellos no lo respetaron, lo mataron, lo echaron afuera, se quedaron con la heredad. Ahora esta palabra está vigente. Los verdaderos adoradores son aquellos que respetan la vida del Hijo que está en ellos. Somos verdaderos adoradores porque respetamos la vida del Hijo que está en nosotros. Y la carne se duele porque yo quiero adorar. ¿Y qué es adorar? Y cantar canciones. No, es más que eso. Es mucho más. A ver, vamos a hacer un repaso breve. Verdadero adorador, obedecer. Verdadero adorador, expresar al verbo, escuchar al verbo. Verdadero adorador, morir en la cruz. Y verdadero adorador, respetar la vida del verbo. Mire, con esos 4 puntos usted tiene, yo creo que para todo el año. Señor, sabemos que tú eres el que alumbras los ojos del entendimiento. Y solo tú puedes llevarnos a una expresión genuina que sea la vida del Hijo, el respeto a la vida del Hijo, el obedecer, el expresar al verbo. Señor, hay verdaderos adoradores en este lugar. Yo estoy seguro de que el espíritu de alguien ha recepcionado esta palabra, porque el único que provoca los cambios eres tú. No es un pastor, ni es la información que podamos tener. Eres tú, es tu vida en nosotros. Enséñanos a tener comunión con esa vida intrínseca y llevar a la expresión toda esa comunión, para que cuando nos vean te estén mirando a ti, Señor. Cuando nos vean te estén viendo a ti, Señor. Cuando hablemos seas tú hablando. Cuando expresemos sea tu autoridad expresándose. Cuando demos un consejo sea tu boca, Señor. Espíritu Santo, de cenillosa podrá salir algo bueno. Y tu palabra, Señor, dice que tú eres el verdadero y disciernes a los verdaderos, porque hay en cenillosa verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Amén. Le damos gloria al Señor. Amén.